Bien, lo dicho, vamos a meternos en la situación de la pandemia, el impacto en nuestra zona. Nos acompañan aquí en el piso para charlar la directora del Hospital Zonal de la ciudad de Trelew, Mariela González, y el director asociado del Hospital, Matías Castiñera. Gracias por venir a los dos, muy amables. De nada. Bueno, a ver, vamos por lo más urgente que es, me parece que son los datos, y después por ahí nos podemos meter a desarrollar un poquito la situación, porque siempre a esta última hora de la noche nos enteramos los partes provinciales en los que están los casos de todas las localidades y también de Trelew. ¿Qué es lo más actual que han estado relevando en el día de hoy? ¿Cuál es la situación en este momento en casos positivos, contactos estrechos? Lo más actual que tenemos es el parte de hoy que dio el doctor Castiñera, donde hablaba de 11 casos activos, de los cuales 10 tenemos en domicilio y 1 tenemos activo que está internado en el hospital, en la terapia intensiva. Bien, uno solo. Había escuchado una versión de que por ahí podían ser 2 personas que estaban con cierta gravedad o... Claro, en realidad hay más pacientes internados, pero 2 pacientes dieron para coronavirus positivos, 1 se confirmó en un segundo estudio para COVID-19 y el otro paciente para COVID-19 fue negativo. Bien. Entonces no entra dentro de la estadística. No entra en la Es estadística. un paciente que continúa en la terapia intensiva, todo, pero no entra dentro de la estadística del COVID-19. Bien, o sea que por un lado hay mucho para desarrollar, pero el tema camas en terapia que nos está preocupando en la provincia, que lo comparamos por ahí, vemos Madrid o vemos sobre todo Comodoro Rivadavia, aquí en el hospital por suerte la situación es de tranquilidad en este momento. Sí, el tema de las camas en terapia es que nosotros tenemos camas, ustedes saben que dividimos las terapias en terapia 1, terapia 2, como para aumentar el número ese de camas. Tenemos 10 camas en un sector de terapia donde las tenemos reservadas para los casos respiratorios y después en la otra terapia tenemos 4 camas que las usamos para polivalentes, que llamamos nosotros. Nosotros acabamos de decir que tenemos un solo paciente en terapia en ARM. El tema es que hay más pacientes que nada tienen que ver con el COVID. Entonces, de ahí es donde nosotros disminuimos la cantidad de disponibilidad de camas, pero por otras patologías que son graves y tienen que estar ahí. Pero la capacidad de la terapia, entonces, ¿en qué nivel está hoy? Sumando los pacientes... Claro, hoy tenemos 6 camas libres, disponibles para pacientes COVID, pero bueno, siempre lo que prima es el paciente polivalente, que el paciente polivalente es el paciente que ingresa por algo respiratorio, que puede ser una neumonía, una insuficiencia cardíaca, que es paciente que reúne los criterios para COVID. Nosotros le hacemos un hisopado y ese hisopado es negativo, entonces pasa a una segunda terapia. Y esos pacientes que son COVID negativos, como un ACV, un accidente cerebral o un infarto, son mucha más cantidad que los pacientes con COVID en este momento. Claro. Claro, porque estamos todos muy centrados, lógicamente, en la pandemia, que es lo que nos llama más la atención, pero el trabajo de ustedes tiene que atender a todo tipo de pacientes, eso está claro. Exactamente. Por supuesto. Y nos está pasando que las consultas se retrasan un poco. El paciente, obviamente, tiene miedo del hospital y cuando llega una suposición, un paciente que tiene algunas piedritas en la vesícula, trata de mantener el dolor en su casa, en su domicilio, trata de tomar algún antiinflamatorio que calme ese dolor. Entonces esa piedrita va a salir de la vesícula y va a generar una pancreatitis. Y nosotros vemos esas complicaciones hoy. ¿Y qué le recomiendan a ese paciente? Tenemos que hacer hincapié en eso, en no dejar de tener los controles periódicos y habituales que uno tiene que tener, sobre todo los pacientes cardiológicos, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen alguna patología ya diagnosticada y que hay que esperar una cirugía, por ejemplo. Eso hay que ir controlándolo porque hay una cuestión una línea muy delgada entre el COVID y el no, y es como que por ahí dejamos de lado la patología polivalente y es muy importante porque después nos va a traer a la larga problemas desde la atención, la capacidad de las camas, la resolución del paciente en sí. Entonces hay que tener en cuenta no dejar de lado la atención de otras patologías. Pero ¿y ese paciente que no se acerca al hospital por temor? Porque dice, bueno, si me justo voy al hospital por una cuestión de prevención me termino agarrando un virus. Ustedes le dicen que hay un protocolo estricto y que no corre, o el riesgo que corre será el normal que puede correr en cualquier lado. En realidad, hoy la balanza se fue hacia los CAPS. Los CAPS están dando mucho apoyo, mucha contención, y el número de casos que ellos ven, o la cantidad de pacientes que ven diariamente, son más de la guardia. Habitualmente en la guardia había mucha más cantidad que los CAPS. Entonces la gente sabe que en los CAPS no hay pacientes internados por COVID. Claro.
Entonces la gente está asistiendo más a los CAPS y de esos CAPS dan la primera atención y si ven algún signo de alarma, lo remiten a la guardia. Que Claro. sí o sí tiene que ir a la guardia. Los algún centros de paciente. atención están bien dispuestos, tienen sus puntos verdes. Hay centros que específicamente son para patología respiratoria, justamente para no mezclarse con un polivalente, y los controles crónicos los están haciendo. Lo mismo los controles de niños, la anticoncepción, la distribución de los fármacos. Pero están bien delimitados en qué lugar, cuándo, qué hora, qué médico atiende. O sea que el tema concreto, antes de pasar a otro asunto, o seguir desarrollando la pandemia, es los que tienen patologías ya previas que tienen que hacer controles, que no Sí. se dejen estar. Sí. Esa es la recomendación concreta de ustedes. Sí. Bien, lo que estaba notando es que los casos activos van bajando Van y no disminuyendo. van creciendo. Porque uno compara por ahí con otras localidades, no podemos decir que acá tenemos un brote. Es decir, hubo algo puntual que se ha dado entre Leu, se llegó a 17 activos, va bajando y van bajando también los contactos estrechos. ¿Está bien, Claro. digamos, el análisis? Sí, fueron disminuyendo. Lo que tenemos nosotros, que fuimos manejando, yo creo, muy bien desde el principio, fue que cada vez que aparecía un caso positivo, nosotros hacíamos un control de foco, tenemos distribuidos equipos para hacer eso. El control de foco, que es el control alrededor de ese paciente positivo para saber cuáles son sus contactos estrechos. Pero eso no queda ahí, porque después hay otro equipo que los contactos estrechos también tienen un seguimiento. En la medida que un contacto estrecho presenta síntomas, se hisopa, que hay otro equipo para hacer ese hisopado, que puede ser en el hospital o podemos ir al domicilio, donde determinamos si es positivo o no. Y ahí empezamos de nuevo con el control de foco alrededor. Yo creo que por lo que habías dicho ayer eran 100 contactos estrechos, creo que hoy eran 50 y... 56. Claro, Mejor eso... la Y mitad. tenemos otro equipo más si necesitan alguna contención psicológica. También tenemos otro equipo que se aboca solamente a la contención psicológica de los pacientes positivos o los contactos estrechos. Sí, y el primer equipo, que es el de los viajeros, que también ahí hay un control, que los Claro. van siguiendo, que bueno, lo que pasa es difícil porque tiene que ser toda una articulación de un grupo al otro, como para no dejar nada al Claro. azar. Son varios equipos. Primero está el que hace el control del foco. Del Claro. control del foco pasan, ya que el control del foco dice, bueno, este es el caso positivo y tenemos tantos contactos estrechos. Se lo pasa a un segundo equipo que hace el seguimiento diario, que son médicos, que hace el seguimiento diario de esos contactos estrechos y si presenta algún signo que le llama, o sea, que algún signo de alarma, se va y se hisopa a ese paciente. Bien. Hay un equipo que hisopa a los pacientes y hay otro equipo Sí, que directamente hace la contención psicológica. sí, son Pero como hay que 6 articular dispositivos. todos. Son 6 dispositivos articulados. Y a eso le sumás que si un caso positivo necesita internación o no. Si tiene criterio de internación, que gracias a Dios tenemos un solo paciente en el hospital, ese está dentro de la internación nuestra. Pero tenemos lugares intermedios donde tal vez porque no tiene criterio de internación o porque no tiene una contención en la familia o porque es un viajero que simplemente pasaba por acá y manifestó síntomas, entonces nosotros lo aislamos de esa forma. Tenemos 2 lugares intermedios, uno con 28 camas y uno con 24, donde nosotros podemos separar lo que es un positivo de un sospechoso también. sospechoso. Entonces ahí tenemos esa articulación. ¿Puede ser que haya más casos positivos asintomáticos? Que mucha gente se pregunta, que bueno, están aislados en los hogares, son un contacto estrecho que por ahí no desarrolló ningún síntoma y no se le hace el hisopado, pero bueno, mientras usted estén controlado que esté en su hogar y no se mueva, Exacto. no Claro. representa un... Siempre que estén aislados, vamos a contener todos los focos mientras estén aislados. Pero bueno, el hisopado siempre es la foto del día. O sea, viene un paciente y nosotros hacemos un hisopado y no porque hacemos un hisopado previo, ese paciente puede dejar el aislamiento. El aislamiento se tiene que hacer por 10 días. Entonces, por esa razón, primero por no malgastar el recurso, Claro. no se hace previamente. Y segundo, porque uno no le puede dar la seguridad al paciente que es negativo solamente con el hisopado. El hisopado lo único que me demuestra es que en ese momento no hay una carga viral alta. Yo dejo pasar 48 horas, ese paciente hace fiebre, hay que volverlo a rehisopar. Entonces, generalmente, una vez que hace algún síntoma, recién en ese momento se hisopa. Por eso uno tiene que esperar eso. Cuando nosotros aislamos a un paciente tenemos que esperar esos días de sintomatología o no. Si no los tiene, no es necesario, fue cambiando el protocolo. En un momento teníamos pacientes aislados y les teníamos que hacer un control de hisopado prealta, que llamábamos. Ahora eso cambió, directamente si pasan los días,
ese aislamiento sin síntomas directamente queda sin el aislamiento y no es necesario el hisopado. Y la foto que estamos teniendo es bien actual, por ejemplo, estos datos que usted nos da, esto es bien reciente, porque también está la otra cuestión que nos consultan mucho, que decir, bueno, pero nos estamos enterando casos de, Claro. y eso pasa mucho a nivel nacional, ¿no? Casos- El último informe que tuvimos, que nos brindó bacteriología, la jefa de bacteriología nos manda el informe, que fueron 26, 27. 27 hisopados del día de hoy, fueron negativos, que pasaron a las 8:30 de la noche. O sea, más Esos actual hisopados imposible. son los que Claro. hicimos, los que tomamos nosotros ayer, y hoy nos dan el informe, ¿sí? Y esos son negativos todos. Lo que pasa es que el informe tiene un corte a las 20 horas. Bien. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de los resultados, van a salir en el informe del día siguiente. Por eso a veces es confuso o uno no entiende por qué. Bueno, pero hay una Sí, diferencia de claro, un día, sí, digamos. sí. Venimos Está con bien, el- es lo esperable. Lo que uno dice es, no me De estaría subir enterando una los datos semana con más tarde. el- No, a Exactamente. veces hay una diferencia entre el informe que da la provincia con el que damos nosotros del hospital. Muchas veces bacteriología nos pasa el informe después de las 20 horas. Entonces, la provincia hace un corte a las 20 horas y llega hasta ese día, hasta las 20 horas. Claro. Y usted habla el otro día a la mañana. Al otro día de la Exactamente. mañana, nosotros agregamos lo que pasó durante la noche. Bien, Exacto. bien. Ahora, les quiero preguntar esto, porque me queda esta sensación y a ver si ustedes coinciden. Creo que la conducta que estamos teniendo acá en Trelew es positiva. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes hacen la reconstrucción buscando los casos, los contactos estrechos, no veo que el número sea tan alto, porque he charlado con el ministro de Salud, me contaba, por ejemplo, ha pasado en Comodoro Rivadavia, donde los contactos por ahí eran 30 Claro. o 40 de una persona porque tomaban mate, porque se juntaban. Claro. Veo que acá en Trelew ustedes notan eso. Y nosotros un promedio de contactos estrechos cuando hay un positivo está entre 5 y 7 Siete. contactos más o menos. Sí. Que parece un montón, pero la verdad que porque se van replicando, Ramificando. claro, exponencialmente, pero en realidad entre 5 y 7 es lo que más o menos uno espera. Que es el grupo es familiar. el grupo familiar, Generalmente exactamente. es por grupo familiar y nos tocó varias veces que tuvimos que atender camioneros que no pertenecían a la ciudad de Trelew, venían en viaje y presentaron síntomas. Sí. Y realmente los protocolos que tienen la gente que maneja camiones son bastante estrictos. Ellos directamente contactan por teléfono a alguien o directamente llaman al 107, no se bajan del camión y fueron casos positivos que no tuvieron contacto estrecho. Eso también ayudó mucho Claro. Eso ayudó, eso fue tremendo. se fue perfeccionando Eso fue, también. sí, Sí. Eso fue genial, el tema de los protocolos en las empresas, porque era lo que nos hacía sentir en esa burbuja de protección, porque como los positivos que teníamos eran viajeros, entonces pasaban por acá y cuando los captábamos habían respetado el protocolo de su empresa perfectamente, entonces eso nos ayudaba a que no tuviera contactos estrechos. Creo que también otra cosa es que ellos viven una realidad que nosotros Sí. no vivimos. Muchos vienen de Buenos De Aires. Buenos Aires, o del norte. Y ellos están viendo lo que puede pasar si no nos cuidamos. O sea, la realidad que tiene Buenos Aires no es la misma que tiene Trelew. Claro. Entonces, los cuidados que tienen ellos son mucho más estrictos a los nuestros. Nosotros no tenemos esa realidad de que tener un porcentaje de la población altísimo contagiados. Ujú. Bueno, hay que aclarar también que en el hospital de Trelew se hacen, tiene su laboratorio y se hacen los análisis que de toda la zona llegan de otras partes. En su momento Comodoro Rivadavia también Sí. no tenía Claro. reactivos y envió aquí. ¿Cómo están con ese trabajo? Sobrepasados, me imagino, con mucho, o por lo menos Sí. con una alta intensidad. No, bacteriología, la verdad que tenemos que agradecerle el trabajo que hacen y nosotros hacemos todo lo que es área programática Trelew, que incluye el hospital de Trelew, Rawson, Dolabón y Gaiman y la área programática de Madryn. Eso es lo que nosotros habitualmente hacemos. Si Comodoro colapsa, colaboramos con Comodoro. Bien. Lo que pasa es lo que nosotros llamamos bacteriología y funciona dentro de nuestro hospital es provincial. Por eso es que reciben las muestras de las otras localidades. Entonces uno por ahí, al principio mucha gente decía, bueno, pero que prioricen Trelew porque es el laboratorio nuestro y en realidad es un laboratorio que responde a la provincia. Claro. Por eso es que recibimos muestras y hay que procesar todo. La verdad que el desgaste, más allá del desgaste de todo el personal, el desgaste de la gente de Bacterio es tremendo. Yo los veo y... Sí, me imagino, Sí. pero aparte un nivel de estrés y de tensión Sí. que dura meses, ¿no? Sí. Todo el personal de salud Todo. expuesto a esto.
Y les quería preguntar eso, si ustedes notan una preocupación, no sé si ha dado algún caso positivo aquí entre el personal de salud del hospital, si notan esa preocupación, encima en un contexto difícil salarial, bueno, mañana comienza un paro, ¿cómo les afecta también a ustedes en el hospital esas medidas, ¿no? Sí, nos afecta y mucho, más allá de la pandemia. Lo que pasa es que se juntan muchas cosas. Tenés la pandemia, tenés la situación económica, en la que ninguno está por fuera, tenés el paro que van a empezar mañana, que va a durar 48 horas, el malestar de la gente en general, entonces todo eso hace que por ahí sea muy difícil trabajar como uno quisiera. Pero se ve, y lo otro, y por ahí más importante que todo el resto, es el desgaste que vamos teniendo, el desgaste que tiene el personal de salud. Sentirse que está en la primera línea, porque es así, dar respuesta todo el tiempo y por ahí sentir que uno no se ayuda desde la comunidad muchas veces como uno espera. Entonces después tenemos un caso sospechoso, un positivo, y todo el personal de salud tiene que estar alrededor funcionando en torno a eso, y muchas veces fue por una irresponsabilidad. Claro. Entonces el desgaste ese, y son muchos meses, mucho tiempo. Y lo que nosotros tenemos que lograr, más allá de la pandemia, por esto que decís de la situación de los paros y eso, es lograr garantizar la atención, garantizar las guardias. Creo que a veces también lleva un desgaste la credibilidad. O sea, nadie en salud quiere tener casos positivos y la credibilidad de la parte médica es lo más importante. O sea, si alguien da un caso positivo es para no esconder los que uno tiene a nivel poblacional y explicar a la población cuántos casos tenemos y la cantidad de contagios o los contactos estrechos que tuvimos. Y a nivel médico, la credibilidad es muy importante y que de esa manera la gente pueda concientizarse o saber dónde estamos parados. Eso es muy importante. Del equipo de salud no tuvimos, nosotros el personal de salud no tenemos casos, y eso tiene mucho que ver en la capacitación que se hizo desde el principio, que la verdad que todos desconocíamos y con el miedo y todo uno se tenía que poner a capacitarse y a empezar. En algún momento había mucha preocupación del personal de salud que vinieron aquí al programa y nos decían, no nos dan lo que queremos, lo que necesitamos para afrontar la pandemia. ¿Ustedes se sienten seguros en ese sentido? Sí, y hubo un cambio importante de toda la comunidad del hospital. Nosotros empezamos a trabajar, pasamos todo lo que era la circulación comunitaria, tuvimos casos en clínica médica y tuvimos en casos en terapia intensiva, con ese equipamiento, que para nosotros, para la ANMAT, era lo adecuado. ¿Cuánta certeza teníamos que eso era adecuado? Y era algo que la ANMAT había dicho que era lo recomendable. Se iba viviendo en la práctica, digamos. Exactamente. Entonces decidimos hacer en los lugares claves o los lugares puntuales, como era la guardia, clínica médica y terapia intensiva, hisopados al total de las personas que estuvieron en contacto con COVID. Lo hicimos y eso dio todo negativo. Ahí nos dimos cuenta que estamos trabajando bien. Fue la única manera que nos dimos cuenta realmente que estamos trabajando bien. Control epidemiológico. Con respecto al equipo de protección, sí tenemos disponibilidad y nos mandan desde el Ministerio y desde Nación, demanda del Ministerio de Provincia. Nosotros lo que hacemos es, todos los días también tenemos un equipo para saber qué equipos necesitamos diariamente. Entonces hacemos un relevamiento, se va pidiendo y nos van mandando. No es que tenemos el stock nosotros en el hospital, lo vamos pidiendo y van mandando. Ha pasado que se cambiaron de marcas de equipamiento, por ahí fueron cambiando la marca de los barbijos, la marca de los camisolines. Entonces tal vez esos cambios llaman la atención y uno no piensa que no está protegido de la misma forma por una cuestión de cambio de telas, de ese tipo de material. Pero bueno, son los que recibimos. La última que me queda y ya nos despedimos, tiene que ver con este trabajo provincial que ustedes explicaban con el laboratorio. Comodoro dice que por ahí está el límite con los médicos o con las camas, o por ahí Madryn pueda ocurrir o no, algo similar. ¿Ahí se trabaja en conjunto entre los hospitales? ¿Puede ser que vayan médicos de Trelew o que vengan pacientes aquí o no está previsto ese protocolo de esa manera de actuar? La verdad que colaborar, nosotros vamos a colaborar en todo lo posible, eso no queda duda. Si Comodoro colapsa o Madryn colapsa, nosotros tenemos que dar respuesta a eso y tratar de ayudar de la mejor manera. Nosotros tenemos algo real que nosotros partimos
con esto, con una terapia intensiva de 8 camas. Hoy abrimos una segunda terapia intensiva y tuvimos que redistribuir todo el personal. La verdad es que trabajamos muy justo con la cantidad de personal que No tenemos. sobra nada, digamos. Claro. No nos sobra realmente personal y no es acá, no es en Trelew. Creo que en todas las provincias y en todas las provincias el personal idóneo para una terapia intensiva no abunda. Bien. El personal de enfermería, que también necesitamos tanto. Necesitamos, el recurso humano es con el que veníamos manejando. Entonces, en esta situación de uno que doblega el trabajo, doblega las camas, se nota más aún. Pero lo que tenemos que garantizar es eso, es tener el respaldo del hospital, manejarnos con lo que tenemos y por supuesto dar respuesta a Rawson, a Gaiman, a Dolabon, a Madryn, si lo necesita. Ahí Eso está. seríamos nosotros su soporte. Mariela González y Matías Castinera, gracias por venir. A los dos la semana pasada fue el Día de la Sanidad, así que les agradecemos todos, la comunidad en general, a ustedes el trabajo que hacen en representación de toda la gente. Sí, lo hacemos del extensivo, sector de salud. extensivo a todo el hospital. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Bueno, allí pasaban entonces los dos responsables del Hospital Zonal de la ciudad de Trelew, hablando de todo con mucho dato y mucho consejo también para ustedes para todos nosotros, respecto a cómo manejarse con la pandemia. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a hacer el contacto con Puerto Madryn.